espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado. Queridos oyentes, allá por 1904, cuando crujía la guerra civil, había muerto Aparicio Saravia, un conjunto de colorados un poco fanáticos. Cuando cundió la noticia, se agolparon frente a la casa de gobierno, la vieja casa de gobierno que está allí en la Plaza Independencia. Tenían un ánimo festivo, por lo que había sido el duro drama de la guerra. Sin embargo, salió de casa de gobierno el entonces presidente, don Pepe Valle, don José Valle Ordóñez, y les dijo más o menos que no había nada que festejar porque había muerto un compatriota. Don José Valle era un liberal profundo, de esa profundidad que no se queda en el liberalismo económico, sino en la práctica de la conducta de su vida. No era como eso que abunda hoy y que cunde, ordinarios que sobran, y supo sobreponerse con altura a las duras miserias de la guerra y pensó la necesidad de mirar en el país todo. Por supuesto, han pasado muchos años y esta reflexión y este ejemplo que pongo, cuando no ha habido ninguna guerra ni nada por el estilo, pero abundan los que destilan veneno por una miserable ambición de poder. Y esto antagoniza al Uruguay y está creando un descrédito como en otras partes de América Latina para que nadie crea en nada. Pero además, las tensiones típicas de las clases sociales ya se expresaban con claridad en su época. Cuando promulgó la pensión a la vejez, unos pesitos para los viejos destruidos por la edad, porque sepamos que el tiempo no perdona ni a las piedras. Sobraron los críticos de clase de aquella época, destilando su veneno y su egoísmo, que decían que ello equivalía a estimular la vagancia, que los humanos debemos acumular en nuestra juventud para soportar la vejez, y tantas cosas por el estilo. La respuesta de don Pepe Valle fue: hay que socorrer, aunque sea con unos pesitos, a los que están destruidos, y punto. Porque en realidad, queridos amigos, una sociedad es una cosa muy compleja. Una sociedad que arranca con desigualdades de oportunidades en las distintas escalas
o clases sociales que nos componen. Desigualdades pautadas ya al nacer, absolutamente siempre. Siempre tendrá un margen de gurises desamparados, de viejos destruidos, o de drogaditos que andan en la calle con su esclavitud de encima y expulsados de su familia. Eso es inevitable y hay muchos etcétera que voy a omitir. Ese espacio humano, en mayor o menor medida, existe por todas las sociedades. Por eso siempre habrá que tener políticas sociales que refugien, que mitiguen las penurias para esas franjas de población. Pero entendamos, para que esas franjas de población sean mínimas, ni por asomo alcanza con estas políticas sociales que son imprescindibles y necesarias, porque si nos conmueve un perro cuando tiene hambre, ¿cómo no socorrer? La desgracia es más lacerante cuando las vemos. Pero vuelvo a repetir, para que eso sea mínimo, hay que entender que hay un conjunto, un paquete de verdaderas políticas sociales que interactúan unas con otras para que ese costo en la sociedad sea mínimo. Y tienen jerarquía distinta, pero el paquete de políticas sociales no se puede reducir a lo que hace nuestro organismo especializado en atender las penurias evidentes, más lacerantes. Eso tiene que existir y tiene que funcionar. Pero la primera gran política social, no la única, pero sí la primera y más importante, es este dúo, trabajo y salario, que si bien no es la única, es la que cubre la mayor proporción de nuestra población. Y es por lo tanto no la única, pero muy importante. No alcanza que la economía de un país crezca. No alcanza que se multiplique el PBI. Además hay que distribuir. Y esto no es sencillo. Distribuir lo que genera la economía crea y genera conflicto. Porque muchas veces se cometen injusticias, se cometen errores. Y muchas veces la distribución no conforma en los extremos. Porque el que paga, que en general es un empresario o un emprendedor, siente el costo de su esfuerzo que se le impone. Y a veces ese esfuerzo puede ser mayor al beneficio o a lo que puede soportar. Pero a veces lo que se aporta no es suficiente. Y hay necesidades. Y todo esto crea conflicto. A veces existen grandes corporaciones, grandes empresas que pueden pagar salarios altos porque tienen una alta productividad. Pero hay pequeñísimas empresas
que apenas sobreviven, donde a veces el dueño de la empresa trabaja más que un peón. Toda esa gradación crea conflictos y sensaciones de injusticia. Esto es inevitable y esto existe. Pero hay que entender que una economía no puede ser una economía para generar un puñado de ricos y una multitud de pobres. La economía tiene que tener mecanismos de distribución. ¿Por qué? Porque esta es la primera política social que nos ayuda a convivir, no la única, repito. Y es una cosa curiosa que al Uruguay se le reconoce internacionalmente en todas partes. En el contexto de América Latina, una visión positiva con respecto a la distribución de su economía. Pero claro, sobran editores intelectuales vernáculos, econometristas de clase casera, que lo niegan y que tratan de confundirlo. Y naturalmente el peor ciego es el que no quiere ver, y como los humanos somos poco memoriosos, no se nos ocurre comparar la realidad de los salarios y jubilaciones de hoy con las que había hace 20 años. Así somos los seres humanos. Y claro, como los seres humanos queremos más y más, estemos donde estemos, porque esa cultura consumista, funcional, al tiempo en que vivimos, nos gobierna, aunque no nos demos cuenta. Solemos caer en inconformismo, en ansiedad, en crítica, en pésima administración de lo que tenemos. Solemos gastar mucho más de lo que podemos. Andamos con angustia. Y todo este natural desconformismo tiene que soportar una manija de clase interesada. Es muy difícil conquistar el progreso, es muy fácil perderlo. En la vida se puede cambiar, y se puede cambiar para estar peor. Vaya que cuando miramos los dos vecinos grandes, nos damos cuenta que están cambiando. Y están cambiando. Entonces, cuidado. La ansiedad también hay que aprenderla a gobernar. Pero es un hecho que esta cuestión del salario y de la distribución, como lo reconocen los organismos internacionales, han dado bastante bien en estos años. ¿Dónde tenemos un déficit fuerte? Todavía. Lo tenemos en la vivienda muchas veces horrible, que tienen sectores sumergidos. Allí hemos hecho algo, hemos intentado algo, pero está muy lejos de ser lo suficiente. Y no se puede promover a un gurí con enseñanza, con liceo, si no sabe lo que es un baño, si no tiene una canilla, si no tiene una casita que no se le llueva y que lo abrigue. Porque esto es parte de la formación humana. ¿Qué es lo único? No, en absoluto. Pero sin esto, si cuando llega a su casa lo que tiene es una penuria, es muy difícil promover en términos generales el desarrollo de seguridad. Creo en términos sintéticos que hay que despestañarse por
buscar no menos de 2.000 millones de dólares y mano de obra económica que no puede detener los costos de hoy. Esto que estoy diciendo no es para generarle trabajo al Zunca. La vivienda de los pobres tiene que ser barata porque hay que hacer mucho. Y hay que darle vuelta a esto y se necesitan cambios jurídicos que condicionen y que vayan imponiendo una humilde amortización muy flexible según evolucione el ingreso de aquellos que reciben vivienda, pero además enfocado con un criterio de cumplimiento de cierta disciplina. Esto necesita cambios jurídicos, pero vuelvo a decir, la vivienda es también una política social para con los sectores sumergidos, que hace posible el efecto reparador y promotor que tienen otras políticas sociales como la enseñanza. Por eso me he querido detener, pero estas cosas son imposibles cuando hay odio de clase. Cuando se considera que la promoción de gente que está sumergida, en el mejor de los casos, es un acto que conceden los poderosos a los pobres, y no en realidad una reparación histórica, un derecho, una justicia de carácter elemental que hay que enfrentar. Por eso, por una visión distinta, hay naturalmente a veces mucha bronca, mucho odio. Se dicen algunas cosas que son lamentables, pero que contribuyen en la época de Internet y de los mensajes cortitos a destruir la confianza pública, como ha pasado en nuestros países. ¿A dónde vamos si la gente no cree en nada? Vamos a la cueva de nuestro egoísmo personal. Gracias. Gracias. Espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado.